Mi nombre es Samuel. Tengo 82 años. Durante la mayor parte de mi vida pensé que los ángeles eran espíritus puros que nunca cayeron, que nunca tocaron la tierra, que nunca rompieron su pacto con Dios. Luego descubrí lo que 200 de ellos hicieron en una montaña en el mundo antiguo. Y me di cuenta de que la guerra que estamos viviendo ahora mismo comenzó mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera. Déjenme contarles lo que sucedió. Tenía 57 años cuando escuché por primera vez sobre el Monte Hermón. Eso fue en 1999. Había sido diácono en mi iglesia durante 14 años. Creía conocer las escrituras de cabo a rabo. Génesis, Éxodo, Salmos, podía citarlos de memoria. Pero había un texto que nunca había escuchado. Un libro que precede a la mayor parte del Nuevo Testamento. Un libro que era leído por los judíos 2 siglos antes de que Cristo naciera. Y contiene una historia que cambia todo lo que crees saber sobre cómo entró el mal en este mundo. Verás, hay un pasaje en Génesis capítulo 6 que la mayoría de los predicadores omite. 4 versículos. Los versículos 1 al 4. Son extraños, incómodos. El texto dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Y tomaron esposas para sí mismos de entre todas las que escogieron. Y dice que los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. La mayoría de las iglesias no tocan ese pasaje. Cuando lo hacen, lo explican restándole importancia. Dicen que los hijos de Dios eran los descendientes de Set. Las hijas de los hombres eran las descendientes de Caín. Un linaje mezclado con otro linaje. Nada sobrenatural, solo historia humana. Pero eso no es lo que creían los judíos antiguos. Eso no es lo que creían los primeros cristianos. Y no es lo que dice un texto llamado el libro de Enoc que sucedió. En ese momento no lo sabía, pero el libro de Enoc era uno de los textos religiosos más ampliamente leídos en el mundo antiguo. Fue citado en el Nuevo Testamento. La epístola de Judas lo cita directamente. La segunda epístola de Pedro alude a él. Padres de la Iglesia como Tertuliano y Clemente de Alejandría lo trataban como escritura. Las comunidades judías en Qumrán poseían al menos 11 copias de él, más copias que las que tenían de la mayoría de los libros que entraron en la Biblia. Pero en algún momento entre los siglos IV y VI, el libro desapareció. Los padres de la Iglesia que vinieron después de Agustín decidieron que no pertenecía al canon. Los rabinos en Babilonia advirtieron contra su enseñanza, y durante más de 1000 años el texto completo se perdió para el mundo occidental. Sobrevivió en un solo lugar, Etiopía. La Iglesia Ortodoxa etíope lo preservó en su lengua litúrgica, el ge'ez, y en 1773 un explorador escocés llamado James Bruce trajo 3 copias manuscritas de vuelta a Europa. Esa fue la primera vez que alguien en Occidente vio el texto completo desde la antigüedad. Sinceramente, cuando escuché por primera vez sobre este libro, pensé que era material marginal, alguna tontería apócrifa que no importaba. Pero luego empecé a leer lo que realmente decía, y me di cuenta de por qué había sido suprimido. El libro de Enoc describe lo que sucedió antes del diluvio. Nombra a los ángeles que cayeron. Describe dónde se reunieron, explica qué le enseñaron a la humanidad y revela por qué Dios destruyó el mundo con agua. Y aquí está lo que yo no entendía entonces. Esto no era mitología, era historia que los primeros creyentes aceptaban como un hecho. Y la prueba llegó en 1947, cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Entre los rollos había fragmentos del libro de Enoc en arameo, con fecha del siglo III a.C., más antiguos que la mayoría de los libros de nuestra Biblia. La historia comienza en una montaña, el Monte Hermón. Está ubicado en la frontera entre la Siria moderna y el Líbano. Se eleva a más de 9000 pies sobre el nivel del mar. En la antigüedad era considerado sagrado. Los cananeos construyeron templos en él. Los griegos lo llamaban Hermón, y la Biblia hebrea lo menciona múltiples veces. El nombre Hermón proviene de una raíz que significa consagrado, dedicado a la destrucción, apartado, ya sea para la santidad o para la maldición. Y según el libro de Enoc,
Esa montaña es donde descendieron 200 ángeles. Bajaron a la cima, se reunieron allí, y juraron un juramento. Se ligaron entre sí con maldiciones. Acordaron que todos cometerían la misma transgresión para que nadie cargara la culpa solo. El líder era un ángel llamado Shemi-Hazá. El texto dice que tenía miedo. Miedo de que si actuaba solo, cargaría toda la culpa. Así que exigió que los demás juraran un juramento con él, que todos lo harían juntos, que todos compartirían las consecuencias. Y estuvieron de acuerdo. 200 ángeles, 20 líderes, cada uno comandando 10. Sus nombres están enumerados: Shemi-Hazá, Azazel, Araquiel, Ramiel, Cocabiel, Baraquiel y otros 15. ¿Saben qué fue lo que más me sorprendió? Los nombres contienen la palabra El, la palabra hebrea para Dios. Cocabiel significa estrella de Dios. Baraquiel significa relámpago de Dios. Estos eran seres cuyos propios nombres proclamaban su relación con el Creador, y eligieron cortar esa relación. El juramento que prestaron era formal, estructurado, como un tratado entre reyes, pero estaba invertido. En lugar de jurar lealtad a Dios, juraron lealtad entre sí, para cometer un acto que violaba la voluntad de Dios. Era un pacto de rebelión, y una vez que lo juraron, descendieron. La transgresión tenía dos dimensiones. La primera era sexual. Los ángeles tomaron mujeres humanas como esposas, y tuvieron hijos con ellas. El texto llama a estos hijos Nefilim, gigantes, seres de tamaño y apetito inmenso que consumían todo lo que la humanidad producía. Y cuando se acabó la comida, comenzaron a devorar personas, y luego se devoraron entre sí. La segunda dimensión era pedagógica. Los ángeles enseñaron a la humanidad cosas que nunca debieron saber. Azazel enseñó a los hombres cómo fabricar armas, espadas, cuchillos, escudos, armaduras. Enseñó a las mujeres cosmética, cómo pintarse los párpados, cómo adornarse. Otros ángeles enseñaron cosas diferentes. Armaros enseñó cómo romper hechizos. Baraquiel enseñó astrología. Samsiel enseñó los signos del sol. Sariel enseñó el curso de la luna. El conocimiento abarcaba la guerra, la seducción, la magia y la astronomía. Todo lo que el texto considera peligroso cuando se le da a una humanidad no preparada para manejarlo. Me sentí asustado cuando leí esto, porque me di cuenta de lo que significaba. El mal en este mundo no vino solo de la elección humana, vino de afuera. Fue introducido por seres que tenían poder y conocimiento muy superiores al nuestro, que nos dieron herramientas que nunca debimos tener. Déjenme explicar algo. El mundo antiguo se tomó esta historia en serio. Explicaba por qué sucedió el diluvio. Explicaba de dónde venían los demonios. Explicaba por qué hay conocimiento que destruye a quienes lo poseen. El libro de Enoc dice que cuando los Nefilim murieron en el diluvio, sus espíritus no fueron al más allá como los espíritus humanos, porque eran híbridos, mitad ángel, mitad humano. Así que sus espíritus quedaron vagando por la tierra, y esos espíritus se convirtieron en demonios. Por eso los demonios en el Nuevo Testamento son descritos como espíritus inmundos, espíritus sin cuerpo, espíritus que buscan habitar seres humanos. No son ángeles caídos, son la descendencia de ángeles caídos, sin hogar, desesperados, llenos de odio. El castigo para los propios ángeles fue diferente. Dios envió a 4 arcángeles a ejecutar el juicio. Rafael fue encomendado a atar a Azazel de pies y manos y lanzarlo a la oscuridad, a cavar un hoyo en el desierto y cubrirlo con piedras afiladas donde permanecería hasta el día del juicio. Gabriel fue encomendado a destruir a los Nefilim, enviándolos a matarse mutuamente. Miguel fue encomendado a atar a Shemi-Hazá y a los otros líderes, a encadenarlos bajo las colinas de la tierra durante 70 generaciones hasta el juicio final, cuando serían lanzados al abismo de fuego. Y Sariel fue encomendado a ir a Noé y advertirle sobre el diluvio que venía para que pudiera salvar a su familia. Sinceramente, cuando entendí esto, todo cambió para mí. Me di cuenta de que la guerra espiritual de la que hablamos en la Iglesia no es metafórica,
es real. Comenzó en una montaña, con un juramento, con 200 seres que sabían exactamente lo que estaban haciendo, que calcularon el costo y eligieron la rebelión de todas formas. La parte más perturbadora de la historia no es la caída en sí, es la consciencia. Shemihasá sabía que habría consecuencias. Pidió a los demás que compartieran la carga porque sabía el precio que pagarían. El juramento fue un contrato con pleno conocimiento de la pena. No fueron engañados, no eran ignorantes. Vieron, supieron, y lo hicieron de todas formas. Al principio no supe qué hacer con esta información. Durante meses me desperté de noche pensando en ello, pensando en lo que significaba que seres con más conocimiento del que cualquier humano podría poseer eligieran la destrucción. Y aquí está lo que no entendía entonces. Esta historia fue suprimida por una razón, no porque fuera falsa, sino porque era demasiado verdadera, demasiado incómoda. Sugería que el mal tiene una dimensión cósmica que el pecado humano solo no explica. Agustín de Hipona rechazó esta interpretación en el siglo IV. Dijo que los hijos de Dios, en Génesis 6, eran simplemente descendientes humanos de Set, no ángeles. Y su interpretación se convirtió en la visión dominante en el cristianismo occidental durante más de 1000 años. Pero Agustín estaba equivocado. La iglesia primitiva lo sabía, los judíos de Qumrán lo sabían, los apóstoles lo sabían. Judas citó el libro de Enoc como profecía. Pedro describió a ángeles pecando y siendo lanzados a cadenas de oscuridad. No estaban inventando teología. Estaban repitiendo lo que su tradición siempre había enseñado. La razón por la que el libro de Enoc fue excluido del canon no fue porque fuera tardío o poco confiable. Fue excluido porque los rabinos y los padres de la Iglesia no querían que la gente especulara sobre los ángeles. No querían que pensaran demasiado en el reino invisible. No querían el misterio. Querían control, respuestas claras, doctrinas simples. Y el libro de Enoc era demasiado complicado, demasiado salvaje, demasiado peligroso. Pero la montaña sigue ahí. El monte Hermón. Hoy se encuentra en la frontera entre Israel, Siria y el Líbano, uno de los territorios más disputados de la tierra. Israel lo capturó en 1967, lo anexionó en 1981. Construyó un puesto de observación militar en la cima, la montaña donde 200 ángeles una vez observaron a la humanidad desde arriba, es ahora el lugar donde una nación moderna vigila a sus enemigos. Lo llaman los ojos de la nación. Los templos antiguos en las laderas nunca han sido completamente excavados. La situación política hace que la mayor parte de la montaña sea inaccesible. Las ruinas del templo en la cima, donde una inscripción antigua menciona un juramento, se encuentran en una zona militar restringida. El lugar donde los ángeles juraron un pacto que selló su destino está ahora sellado por las exigencias de la seguridad moderna. Déjenme decirles por qué esto importa hoy. Porque la estructura de la historia es atemporal. Seres cruzan un límite que no deberían cruzar. Transfieren conocimiento que no debería ser transferido. Desatan consecuencias que no pueden deshacerse. Y la única solución es el juicio y el reinicio. El libro de Enoc no advertía sobre armas nucleares o inteligencia artificial. Fue escrito hace 2300 años. Habla de espadas y cosméticos y astrología. Pero el argumento es universal. Cierto conocimiento es peligroso no porque sea falso, sino porque es poderoso. Y cuando se le da a quienes carecen de la madurez o el marco ético para manejarlo, la catástrofe sigue. Robert Oppenheimer observó la primera prueba nuclear en 1945 y citó el Bhagavad Gita. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. No citó el libro de Enoc, pero podría haberlo hecho. Azazel enseñó a la humanidad cómo fabricar armas y llevó a la destrucción del mundo antediluviano. La correspondencia no es profética en un sentido sobrenatural, es estructural. Las civilizaciones que adquieren poder destructivo antes de adquirir la sabiduría para manejarlo siguen un arco que el libro de Enoc describió hace milenios. Tengo 82 años ahora.
He pasado los últimos 25 años estudiando este texto, leyendo todo lo que pude encontrar sobre él, comparando los fragmentos en arameo de Qumrán con la versión etíope, rastreando su influencia a través del cristianismo primitivo y el judaísmo rabínico e incluso el islam. La tradición islámica tiene una historia paralela. Dos ángeles llamados Harut y Marut, que descienden a Babilonia, se enamoran de una mujer, cometen pecado y son castigados siendo colgados boca abajo en un pozo hasta el día del juicio. Los nombres son diferentes, la estructura es idéntica. Esta historia no es la invención de una sola secta judía, es la expresión de un complejo mitológico que cruza fronteras religiosas y culturales a lo largo del antiguo Oriente Próximo. Las raíces se remontan a Mesopotamia, los Apkalú, los sabios antediluvianos que trajeron el conocimiento a la humanidad. Las tradiciones cananeas de seres divinos que habitaban en las montañas. Y florece en la literatura apocalíptica judía antes de ramificarse en el cristianismo, el gnosticismo y el islam. Cada tradición lo adaptó, pero la estructura permaneció. Seres del reino superior cruzan al reino inferior. La transgresión produce catástrofe. El orden se restaura mediante un castigo que anticipa el juicio final. Si has llegado hasta aquí conmigo, quiero que pienses en algo. La libertad de elegir incluye la libertad de elegir tu propia destrucción. Eso es lo que hicieron 200 ángeles en el monte Hermón. Conocían el costo, firmaron el contrato, juraron el juramento. Y el texto que cuenta su historia estuvo él mismo a punto de ser destruido, excluido de los cánones, condenado por los rabinos, olvidado durante 1000 años. Pero sobrevivió. En monasterios etíopes, en cuevas de Qumrán y ahora en universidades de todo el mundo. Los ángeles firmaron su condena en una montaña. El texto firmó su propia supervivencia en la historia. Y la montaña sigue ahí, entre tres naciones en guerra, cubierta de nieve y silencio, guardando en su cima el eco de un juramento que nadie pudo deshacer. Si la historia de este viejo ha significado algo para ti, compártela con alguien que necesite escucharla. Deja un comentario diciéndome qué fue lo que más te impactó. Suscríbete para no perderte lo que comparto a continuación, porque la guerra que comenzó en el monte Hermón aún no ha terminado. Y yo tampoco he terminado de hablar sobre ella.